Capítulo 38. Errante de pelo de grulla. Ben-René había sellado su sentido del olfato e hizo todo lo posible para no mirar a Jin Han-Hyang. En los últimos 30 años, no solo no había podido encontrar un método para restaurar su cuerpo, sino que su deseo de sangre había crecido con el tiempo. Mientras cultivaba, había descubierto cómo utilizar el cultivo de sangre por sí mismo. Solo había que utilizar la niebla de sangre que componía su cuerpo para envolver al objetivo y disolverlo, luego dirigir la sangre para que fluya hacia los patrones grabados en el alma. Después de circularla por el cuerpo 36 veces, la víctima sería completamente absorbida sin dejar rastro, y se conservaría la totalidad de su esencia espiritual. Un cultivador mahayana, incluso si tuviera aptitudes incomparables y oportunidades ilimitadas, habría tardado al menos un siglo en cultivarse hasta esa etapa. Sin embargo, un cultivador de sangre podría obtener ese poder en solo 3 días. Si alguien practicaba el cultivo de sangre desde la etapa de establecimiento de la fundación y lograba absorber a suficientes cultivadores, antes de que terminara el año, podría convertirse en un gran inmortal dorado. En una década, podrían superar el reino inmortal y ascender a la divinidad. Ben-René había dicho antes que el demonio en el camino demoníaco era distinto de los demonios verdaderos. ¿Qué era realmente un demonio? En un mundo, mientras hubiera un solo demonio, toda la vida en él se extinguiría y la tierra se volvería estéril. Eso era un verdadero demonio. En la miríada de formas de cultivo, innumerables mundos habían desarrollado innumerables demonios. Durante los tiempos primordiales, los dioses trabajaron juntos para sellar 180.000 dioses demoníacos. Después de sufrir pérdidas que redujeron a más de la mitad su número, los sellaron dentro del reino demoníaco, solo conectados a otros mundos a través del infierno de sangre. Nadie podía entrar en el infierno de sangre y regresar. Siguiendo el comando de Ben-René, Jin Han-Hyang se fue para verificar la lista de la secta Xuanyuan con el maestro del altar Yuan. Ben-René y Jin Han-Hyang generalmente no prestaban atención a estos maestros sin importancia y dejaban la gestión del personal al muy astuto maestro del altar Yuan. Jin Han-Hyang necesitaría su ayuda para encontrar a Sen Sendi. Después de que se fuera, Ben-René se dio la vuelta lentamente. En estos 30 años, había esperado que Jin Han-Hyang alcanzara el Mahayana y dejara de lado los apegos a sí mismo y a los demás, para no perder la cabeza si Ben-René moría. De esa manera, Ben-René podría entrar en el infierno de sangre sin preocupaciones. En Dios de la Aniquilación, volumen 1, Wen-Sao conspiró con el anciano demonio de sangre y Sen Sendi. Juntos, atrajeron a Ben-René al infierno de sangre con la noticia de que Bai Li King Miao estaba en peligro, y después de una batalla, lograron derribarlo en el mar de sangre del inframundo. Parecía que algunas cosas estaban predestinadas. Ben-René estaba destinado a entrar en el infierno de sangre, y el infierno de sangre estaba destinado a ser su tumba. Había evitado su destino de ser salvado por Bai Li King Miao en la gran guerra de sectas, y Bai Li King Miao había dejado ir a Wen-Sao. Con la ayuda de Song Liqian. Ben-René pensó que después de haber logrado tanto, el destino se habría desviado un poco. Pero no había hecho ningún progreso en 30 años. Parecía que no tenía más remedio que entrar en el infierno de sangre. Entonces, ¿la locura de Jin Han-Hyang también estaba predeterminada? No, no podía ser. Ben-René miró la mano que le quedaba y cerró el puño. Polis no caería, y Al-Qaid no se volvería loco. Solo permitiría que Al-Qaid cayera con él. Ya le había dicho a Jin Han-Hyang que podría acompañarlo después de morir. Ya se había preparado para lo peor. Ahora solo necesitaba resolver algunos otros problemas antes de irse al infierno de sangre. Cuando obtuvo Dios de la Aniquilación, volumen 1 hace 30 años, no había prestado mucha atención al traidor de la secta demoníaca, Sen Sendi. No podía recordar este nombre sin importar cuánto pensara. La secta Xuanyuan era grande, con cada uno de los maestros del altar y protectores administrando su propio territorio. Ben-René ni siquiera sabía que su Yan-Yan tenía un subordinado llamado Elian. Entonces, ¿cómo recordaría a un Sen Sendi?
Había enviado a Jin Hanjian a buscarlo para que estuviera relativamente cerca pero no al lado de Ben René. De esa manera, podría resistir la tentación del cultivo de sangre mientras se aseguraba de que Jin Hanjian no se sintiera abandonado. A Ben René no le importaba que sus subordinados fueran desleales. Los miembros de la secta Xuanyuan que no querían convertirse en el venerable demonio no valían mucho. Pero Zenzendi había cometido 3 actos imperdonables en la historia original. Primero, había ayudado a Ewensao a matar a Su Yanyan. Ewensao odiaba a Su Yanyan, y uniendo fuerzas con el Zenzendi de aspecto perfectamente promedio, tendió una trampa para acabar con ella. En segundo lugar, ayudó a Ewensao a eliminar la oposición dentro de las sectas justas, y culpó a Ben René. En tercer lugar, junto con Ewensao mató a Ben René. Después de la muerte de Ben René, Zenzendi tomó el control de la secta Xuanyuan, mientras que Bailey King Miao y Ewensao ascendieron juntos. ¿Quién sabía si el segundo volumen volvería a hablar de la secta Xuanyuan, o cuántos de los protectores y maestros de altar habían acabado sobreviviendo? Incluso si Ben René quisiera ir al infierno de sangre, entraría en él en sus propios términos y no forzado por un traidor. La única persona en la secta Xuanyuan más adecuada para encontrar a Zenzendi, que no dejaría que se filtrara información, era Jin Hanjian. Jin Hanjian visitó al maestro del altar Yuan y obtuvo varios libros de registros de nombres. Fueron muy detallados, incluso enumeraron a personas que ya habían muerto cuando el viejo maestro de secta estaba en el poder. El maestro del altar Yuan también había registrado minuciosamente cuando ingresaron a la secta Xuanyuan, quien los reclutó, y cualquier cambio de posición en el tiempo intermedio. Este anciano entró en la secta Xuanyuan hace 300 años y se convirtió en maestro del altar hace 200 años. Los registros desde entonces están todos completos. De 200 a 300 años atrás, todo está registrado desde la memoria y no pueden considerarse exactamente completos. Pero los registros de hace más de 300 años están totalmente perdidos. El maestro del altar Yuan podría haberse referido a sí mismo como un anciano, pero en realidad no era viejo, solo regordete. Parecía un típico hombre de mediana edad. Jin Hanjian miró cuidadosamente los nombres y no encontró a Zenzendi. Devolvió los registros de hace 200 años al maestro del altar Yuan y mantuvo el registro incompleto de hace 300 años. Planeaba verificar todos los nombres que habían ingresado a la secta Xuanyuan hace 300 años y que seguían vivos ahora. ¿Para qué necesita el venerable el registro? ¿Puede este anciano echar una mano?, dijo el maestro del altar Yuan con una sonrisa aduladora. No es necesario, dijo Jin Hanjian, enrollando la lista. No había mencionado, en ningún momento, a Zenzendi. Si era un traidor y se había cambiado el nombre, entonces aumentaría su vigilancia si lo escuchaba. Jin Hanjian primero excluyó a los discípulos por debajo de la etapa de alma naciente. Si tu nivel fuera demasiado bajo, ni siquiera tendrías la oportunidad de apuñalar por la espalda en la secta Xuanyuan. Los que seguían vivos después de más de 200 años solo eran los maestros de altar, los protectores de secta y algunos de sus subordinados de mayor confianza. Yu Konsue había sido una cultivadora fantasma en el pabellón del fuego infernal desde hace 300 años. No tenía cerebro y no podía ser una gran traidora, por lo que bien podía ser tachada de la lista. Su Yanyan se había unido hace 150 años. Habiendo estado cerca del viejo maestro de secta, inmediatamente fue nombrada protectora derecha, por lo que también podía ser tachada. Sin embargo, tenía un subordinado llamado Halieni que había permanecido en la etapa de unidad corporal durante muchos años. Se había unido a la secta Xuanyuan hace 300 años y su registro no era muy detallado. Era un poco extraño que se hubiera contentado con ser la mascota masculina de su Yanyan todo este tiempo. Los candidatos finales fueron Elian Yi y los maestros del altar Miao, Ruan y Yuan. Ninguno de ellos eran fáciles de investigar. Jin Hanjian regresó con Ben René e informó de sus hallazgos. Ben René estaba sentado, leyendo Romance abusivo, Eres el que no cambia en mi corazón en una mano, y asintió levemente con aprobación.
Sen Seung-gi había hecho su debut hasta 100 años después de que la trama progresara, por lo que era posible que aún no se hubiera unido. Pero estos 4 sospechosos que Jin Han-hyang había encontrado tampoco podían pasarse por alto. Necesitaban ser monitoreados silenciosamente. Aparte del asunto del traidor, Ben Rene también prestó atención del lado de Bai Lee King Miao. Bai Lee King Miao, la anciana King Sue y Song Li Qian habían vagado juntos durante 30 años. Según la descripción del libro, Yu Kong Sue se había dejado en evidencia varias veces, solo permaneciendo desapercibida debido a que Song Li Qian la cubría y Bai Lee King Miao era crédula. La trama no había tenido cambios en 30 años, con el autor solo escribiendo varios capítulos sobre sus vidas diarias. Incluso solo leyendo, Ben Rene no pudo evitar sudar frío por Yu Kong Sue, sin mencionar que Song Li Qian, por otro lado, estaba allí con ella. Parecía que su cabello se había vuelto canoso de la noche a la mañana hace 22 años. Con el cabello blanco y una apariencia joven, Song Li Qian ahora parecía aún más un inmortal. ¿Por qué su cabello se volvió blanco? La razón tenía que ver con el nuevo discípulo, joven, inocente, juguetón y bondadoso, de 18 años que Bai Lee King Miao había acogido. Bai Lee King Miao también tenía un destino con este discípulo. Hace 18 años, había pasado por un pueblo perseguido por fantasmas en su primera salida de la secta Sanlin. Ella había ayudado a exorcizar a los fantasmas y, por lo tanto, retrasó su llegada a las llanuras de hielo de 1000 millas por unos días, haciendo que Ben Rene y Jin Han-hyang la esperaran. 18 años después, Bai Lee King Miao casualmente regresó a la aldea y encontró a un joven apasionado por la práctica de las artes marciales, que había logrado llegar a la etapa de refinamiento y sin ser enseñado, a un paso del establecimiento de la fundación. Bai Lee King Miao, que había alcanzado la transformación de la deidad para entonces, decidió tomarlo como discípulo al ver una aptitud tan increíble. Mientras Song Li Qian estaba ocupada ayudando a la anciana King Sue a escapar de los cultivadores justos que los habían estado persiguiendo todo este tiempo, ella ayudó al chico a establecer su fundación, y para cuando Song Li Qian regresó, el chico ya se había inclinado 3 veces ante ella como maestra. Bai Lee King Miao lo arrastró para presentarle a Song Li Qian y a la anciana King Sue. Con su conciencia espiritual, Song Li Qian pudo ver que el niño era como la luz del sol, frente a Bai Lee King Miao, pero a sus espaldas, su expresión se volvió oscura y sus ojos viciosos. Cuando la anciana King Sue alabó en voz alta al chico por ser amable y obediente, llevándose inmediatamente bien con él, a Song Li Qian le empezó a doler la cabeza. Bai Lee King Miao había dicho, sonriendo: Hermano Song Li, su guay nació el día en que exorcicé fantasmas aquí. ¿Quizás el destino nos está conectando? Song Li Qian instantáneamente tuvo dudas y quiso evitar que aceptara al niño, pero no podía ir contra la anciana King Sue. Solo se sentó a meditar por una noche, y al día siguiente, el sol brilló sobre su cabello blanco. Bai Lee King Miao, oh. Hermano Song Li, es porque me quedé despierta toda la noche con ansiedad debido a que acogía a un discípulo y temía no ser capaz de enseñarle bien lo que hizo que se te pusiera el cabello blanco de la preocupación. Song Li Qian sacudió lentamente la cabeza. Después de que Bai Lee King Miao se llevara a su discípulo, solo esperaba con alegría el tiempo que pasarían juntos. Ella se había desvelado toda una noche porque Song Li Qian se había quedado despierto, mirando las estrellas y pensando que nunca sería capaz de corregir las costumbres de Bai Lee King Miao. Los cultivadores pueden cambiar sus propios cuerpos después de alcanzar el alma naciente, dijo Song Li Qian. Incluso si estuviera ansiosa, mi cabello no se volvería blanco por eso. Se ató el cabello suelto, arreglando su apariencia. El significado de sus palabras era que él mismo se había puesto el cabello blanco y no planeaba restaurarlo por ahora. Bai Lee King Miao no lo entendió, y tampoco los lectores de romance abusivo. Eres el que no cambia en mi corazón. Este viaje ha sido salvaje. 3 personas solo tienen 3 ojos entre ellos, por lo que es al menos uno para cada uno. Pero, ¿cómo es que colectivamente solo tienen un cerebro? ¿No está Song Li Qian sobrecargado de trabajo llevando a todo el equipo? Hombre, me equivoqué.
Pensé que Kingsue era una buena contraparte para la protagonista idiota con lo dominante que era. ¿Quién iba a saber que llegaría tan lejos? Si no fuera porque Song Liqian la seguía, estas dos habrían estado huyendo de la hierba y de las bestias por donde quiera que fueran. Las dos habrían vagado por el mundo, o bien Kingsue habría matado a todos los que encontrara en el camino, o incluso ya habrían muerto. Por suerte, está Song Liqian. Cuanto más leo, más siento que algo anda mal con Kingsue. Cuando el clan Nangwo envió invitaciones para la celebración de su recién nacido, ella derribó la estela de supresión de fantasmas en su patio trasero, exponiendo cómo el clan Nangwo extrajo las raíces espirituales de sus hijos bastardos y de las otras ramas familiares para dar a luz a un heredero con una raíz espiritual pura, y liberando a un montón de fantasmas infantiles resentidos. ¿No es eso algo bueno? La anciana Kingsue es un inmortal errante tan caritativo. El problema es que ella no acusó al clan Nangwo junto con los cultivadores justos, sino que agarró al jefe del clan llena de entusiasmo y le preguntó cómo es que criaron fantasmas tan espléndidos y resentidos, y también si podían dárselos o no. Si Song Liqian no hubiera explicado que estaba bromeando, los cultivadores justos la habrían exorcizado junto con los fantasmas. Después de escuchar sobre la técnica malvada usada, miró a Bai Li King Miao con los ojos brillantes. Eso me dio escalofríos en ese momento. Tenía miedo de que Bai Li King Miao se despertara un día con su raíz espiritual robada. No lo creo. La anciana Kingsue cuida muy bien de Bai Li King Miao. Ella tenía que haber estado tratando de salvar a los niños que sufrían. Estás tan descerebrado como Bai Li King Miao. Incluso Song Liqian puede ver los problemas de Kingsue y él está ciego. ¿Puede Bai Li King Miao donarle su ojo? Deja que Miqian vea la luz de nuevo. No me importa que Song Liqian y Kingsue peleen por Bai Li King Miao. Solo hay una cosa que me ha estado molestando. Autor, mira tu propio título. Romance abusivo, eres el que no cambia en mi corazón. ¿Cómo encaja esta historia en este título? Es bueno que no se ajuste al título. Sí, es algo bueno. X186. Bai Li King Miao podría haber estado desconcertada en cuanto a por qué el cabello de Song Liqian era blanco, pero Ben Rene lo sabía. Había usado una técnica para reprimir fantasmas. Niño silencioso 52. Esto solo pudo ser aprendido por los 4 grandes clanes, que estudiaron profundamente el confucianismo. Aquellos que lo usaron experimentarían las vicisitudes de la sociedad humana en una sola noche. Su cabello se volvería blanco como resultado. Después de completar la técnica, los cultivadores fantasmas tendrían miedo de acercarse, reprimidos por grandes virtudes. Y de hecho, después de que el cabello de Song Liqian se puso blanco, Kingsue y Su Wei se calmaron mucho. Yu Kongsue, al menos, era una persona flexible que había aprendido de Song Liqian a pensar antes de actuar, y ahora discutía primero con Song Liqian cuando surgía algo. Eso para no terminar perseguidos por docenas de cultivadores justos. Después de completar el niño silencioso, Song Liqian decidió difundir la filosofía en sus andanzas, enseñando a los niños del campo a leer y escribir. Las 3 diferentes generaciones de Kingsue, Bai Li King Miao y Su Wei también lo obedecieron en silencio y lo ayudaron a administrar sus escuelas. Después de 20 años, Song Liqian despertó a su propio Dao, aprender enseñando a la gente. Había logrado liberarse por completo de las cadenas del clan Songli, ascendiendo a Mahayana confiando en su propia fuerza. En Mahayana, fácilmente podría hacer que su cabello se volviera negro. Pero Song Liqian sintió que se parecía más a un maestro de esta manera, así que lo mantuvo como estaba. Tomó el nombre de errante de pelo de grulla, dejando su legado en el mundo de la cultivación. A lo largo de 30 años, los 3 habían progresado cada uno a su manera. Incluso Bai Li King Miao logró calmarse después de años de enseñanza. Por fin, el autor pareció recordar que su novela se llamaba Romance abusivo, y Bai Li King Miao recibió un mensaje de su secta. La anciana Qingron le dijo que el maestro de secta, que había permanecido inconsciente durante muchos años, solo podía recuperarse usando un elixir hecho de la hierba corazón de cerradura. La secta Sanlin se había enterado de que el pabellón del espíritu violeta, que se había aislado del mundo durante muchos años, estaba en posesión de esta hierba.
He Wenzhao había ido a pedirlo y la maestra del pabellón le había dado muchos problemas. Se temía que He Wenzhao fuera rechazado, por lo que si Bailey King Miao estaba dispuesta, la anciana Qingron esperaba que ella pudiera ir a ayudarlo. Al ver las palabras, He Wenzhao, Bailey King Miao sintió una punzada en su corazón que había estado en paz durante tantos años. Song Liqian sintió el dolor de Bailey King Miao y dijo con calma: podemos ir juntos. La amabilidad del maestro debe ser recompensada, y el amor y los pecados deben superarse. Uno no puede evitar sus problemas para siempre. Después de viajar durante muchos años, es hora de ver si tu estado mental ha mejorado. Dado que Song Liqian ya era visto como el líder del grupo, todos partieron hacia el pabellón del espíritu violeta. El pabellón se encontraba en el extremo norte de la montaña Taiding. Era una secta neutral que se escondía del mundo, envuelta en misterio, que ni siquiera se unió a la gran guerra de sectas. La revisión se detuvo abruptamente aquí. Benrene todavía recordaba a ese inmortal errante del pabellón del espíritu violeta a quien había golpeado una vez, y a su técnica de posesión. Los inmortales errantes en realidad llegaron al mismo estado que los cultivadores de sangre a través de diferentes medios. Descartaron su cuerpo de carne para una existencia puramente espiritual y no estaban limitados por el mundo mortal. Tal vez la técnica de posesión de un inmortal errante podría ayudarlo a lidiar con el deseo de sangre de un cultivador de sangre. Benrene cerró el libro, decidiendo que también debía partir hacia el pabellón del espíritu violeta. La autora tiene algo que decir. Song Liqian, en 30 años, parece que he crecido mucho y he sido testigo de los cambios del mundo. Insue y Suwai, susurran: este pueblo parece tener fantasmas, ¿por qué no vamos? Song Liqian, MN. Insue y Suwai, levantando la cabeza con determinación y sacando el pecho: vamos a cumplir su deseo, ayudarlos a pasar al otro lado y enviarlos al ciclo de la reencarnación. Song Liqian, MN. Bailey King Miao, entusiasmada: hermano Songli, ¿ves lo bien portado que es mi discípulo? Song Liqian, estoy agotado emocionalmente.